Bien, estamos con Leiner Rolón, uno de los artífices, ¿no?, de este título del Carabobo Fútbol Club en el torneo de apertura. Leiner, si bien no se está celebrando todavía como se pudiera, ¿no?, este título del torneo de apertura significa un gran paso para lo que quiere el Carabobo Fútbol Club en el torneo de ascenso, que es regresar a la primera división. Bueno, lo importante es que se terminó como lo teníamos planeado, de primero. Creo que eso es lo más importante para el grupo. Creo que es un grupo primero que todos jugadores, abrimos un grupo humano. Creo que somos muy buen compañeros entre la cancha, afuera, con el cuerpo técnico. Creo que nos entendemos bien y eso es importante para cada uno de nosotros, para la expectativa que tenemos. Y ahora viene lo más bonito que es volver a la primera normalmente, como lo hice en la tribuna. Lamentablemente no pudiste jugar, ¿no?, en este último partido por una lesión muscular, ya estarás bien para el torneo clausura. Sin embargo, fuiste uno de los mejores jugadores a lo largo de todo el torneo, 9 goles, un par de asistencias, involucrado en la jugada del equipo. ¿Cuál piensas tú que fue la clave, ¿no?, de esa segunda parte de la temporada del Carabobo para que culminara en lo más alto? La concentración, la dedicación que siempre nos metía el profe en la cabeza, y creo que todos nos pusimos una meta. Todos comenzamos por ahí un poco mal, pero cogimos el camino, volvimos el camino de la senda ganadora, y eso es importante que lo mantuvimos hasta la última fecha. Creo que siempre trabajamos con humildad, con amor a eso, porque es lo que más nos gusta, lo que Diosito nos dio. El tridente neogranadino, el tridente colombiano, fue protagonista a lo largo de este torneo de apertura en el Carabobo Fútbol Club. Leiner Rolón, John Ramírez Pombo y Alfredo Padilla. Háblanos de esa química, ¿no?, de esa conexión a lo largo de toda la apertura. Bueno, creo que ya yo los conocía desde Colombia, creo que son muy buenos jugadores, así como de mi parte. Creo que ya yo conocía acá la ciudad, a mí se me hizo más fácil porque ya llevaba año y medio, y creo que ellos se adaptaron rápido a lo que el profe quería. Ahora, ¿cuáles son esas expectativas? En enero, ya a la vuelta de la esquina, está ese torneo ascenso, comenzará la verdadera batalla por regresar a la primera división. ¿Cómo vislumbra, no, ese futuro Leiner Rolón del Carabobo Fútbol Club? Bien, creo que como terminamos ahora, tenemos que comenzar con victoria, ganando. Y creo que para eso vamos a trabajar, para eso viene una pretemporada, para hacerla con todo, con fuerza, sufrir, pues es cuando más se sufre en el fútbol, la pretemporada. Pero si uno quiere lograr grandes cosas, hay que sufrir primero. Y ahí está enero, comenzar con la pretemporada, hacer el trabajo que el profe nos pida y comenzar con pie derecho, que el que pega primero pega dos veces. Tu mensaje para la afición, que durante toda la temporada, todo este torneo de apertura y durante todo este año 2012 de altos y bajos, de momentos buenos y también momentos tristes, siempre estuvo ahí apoyando al Carabobo Fútbol Club y a Leiner Rolón. Bueno, creo que de mi parte, contento, feliz con la afición, porque siempre nos acompañó, y eso es importante. Creo que ahora en el torneo que viene se lo pedimos más, que nos acompañen cada juego acá en casa y siempre alentándonos, apoyando, que eso es importante para cada uno de nosotros.